México es uno de los países con el mayor número de bienes culturales enlistados en el patrimonio con importancia cultural de la UNESCO. Al mismo tiempo es uno de los países más afectados por el tráfico ilícito de sus bienes culturales. El tipo de arte que más se trafica es los bienes arqueológicos, objetos de arte sacro de la época virreinal que han sido enlistados en estas listas internacionales de Interpol como objetos que han tratado de sacarse del territorio mexicano. Hay un grupo de delincuencia organizada que está detrás del tránsito, del saqueo y sobre todo de la venta de una serie de objetos culturales que se extraen del país de origen y que se ofertan en países que operan como mercados en el extranjero. Estas redes operan utilizando tecnologías y utilizando también puntos de contacto para aprovechar el modo de operación de los mercados negros. En este proceso de compra-venta ilícita de bienes culturales, obviamente también hay agentes que apoyan en la financiación o bien que participan de una red de corrupción que permite la operación de estos grupos. Esto tiene que ver justamente con cuestiones y marcos legales. Ante esto, en el plano internacional han aparecido de manera constante desde 1954 con la Convención de La Haya diversos instrumentos normativos que ayudan a la protección del patrimonio. ¿Y a qué nos referimos como patrimonio cultural? En México, la ley vigente que define a qué nos referimos con monumentos y zonas arqueológicos, artísticos e históricos, es la ley de 1972, es una ley de alcance federal. En esta ley se incluyen, por supuesto, los bienes muebles e inmuebles, los restos humanos de flora y fauna, incluidos los paleontológicos, los objetos artísticos, los históricos, incluidos los hallazgos bajo el agua o fragmentos de objetos destruidos considerados dentro de monumentos históricos y artísticos. México forma parte de la Convención de la UNESCO de 1970. En el año de 1972, México comienza a ser parte de esta convención que propone 3 ejes principales en términos de cooperación, de prevención y de restitución de bienes culturales. No hay una base de datos de los objetos robados en México que integre todos los bienes que han sido expoliados, robados, saqueados y exportados de manera ilícita en México en los años recientes, ni siquiera desde que entró en vigencia la ley de la Convención de la UNESCO de 70. Lo que sí hay son boletines informativos donde se enlista la desaparición o el robo de algunos objetos, pero hay un vacío de información en ese sentido y de hecho, por ejemplo, el Catálogo Nacional de Bienes Culturales todavía tampoco alcanza un nivel de completud tal que nos permita saber todo lo que hay, ni siquiera en las instituciones del gobierno federal. El tráfico ilícito está vinculado también con todas estas cadenas de comercio, otro tipo de cosas como drogas, armas o el tráfico mismo de las personas. No es algo que se vaya a terminar, ni es algo que podamos establecer en curvas de crecimiento, sino es algo que va así exponencial.